Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Transmisión en directo desde los estudios de Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional en España, Estados Unidos, Miami, en California, México, República Dominicana, Costa Rica, en la Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes conectados en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Neiva y en cualquier lugar donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. La dirección general de este espacio, Adri Flechas, por aquí les saluda Iván Dávila Jr. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a desenredar los nudos que a veces atamos en nuestro propio camino. Ella es Paola Rodríguez, terapeuta experta en romper patrones y tomar decisiones que transforman tu vida. Con más de 6 años de experiencia, es especialista en terapia regresiva reconstructiva, consteladora familiar, experta en biosanación emocional y coach en PNL. Paola, bienvenida a este espacio de transformación. Te damos una calurosa bienvenida a este día. Buenos días, Iván, para ti y para toda la audiencia. Contentos, felices de tenerte hoy en este día, Paola. Y pues el tema del día, ¿por qué repites en tus relaciones lo que juraste no volver a vivir? ¿Y qué necesitas hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué necesitas hacer para que realmente cambie? Entrando en materia con este tema tan importante y que llama tanto la atención, Paola, dices que las personas repiten en sus relaciones exactamente lo que permitieron o que prometieron de pronto nunca repetir. ¿Por qué pasa eso si somos adultos conscientes ya, Paola? Iván, muchas gracias. Qué buena pregunta. Mira, esto pasa porque que seamos conscientes de algo no es suficiente para cambiar. Nosotros no decidimos desde lo que sabemos o desde lo que somos conscientes, sino realmente decidimos desde lo que no vemos, desde todo lo que es inconsciente, desde tus patrones, tus miedos, la forma en que aprendiste a vincularte. Y quiero explicártelo, Iván, un poquito más a profundidad. Mira, piensa en algo que te dolió de niño, un abandono, un rechazo, una pérdida, y en ese momento, en la infancia, tomamos la decisión para sobrevivir. Decisiones como cuáles, Iván, mira, no voy a necesitar a nadie, tengo que controlarlo todo, si no doy más que los demás me van a dejar. Y ese tipo de decisiones en la infancia fue inteligente en su momento, ¿vale? Nos protegió. Ahora, el problema es que hoy, de adultos, seguimos operando desde una decisión que tomamos en la infancia a los 6 años. Y todo esto lo hacemos sin darnos cuenta porque no es una decisión consciente, sino que termina siendo un mecanismo automático. Entonces, entenderlo desde el adulto, entenderlo desde la conciencia no es suficiente, porque tú puedes saber perfectamente por qué eres como eres y seguir siendo igual. Realmente, el cambio, Iván, ocurre cuando decides diferente, no cuando comprendes más, ¿no? Entonces, no repites porque no entiendes, sino repites porque sigues tomando las mismas decisiones. Preciso eso que nos estás contando, Paola, en este programa especial. Esas personas que llegan y dicen en algún momento, yo jamás sería así, por todo lo que ven en la infancia, lo que no les gustó en la infancia, en su casa, el papá, la mamá, la familia, y dicen eso, yo jamás seré así. Pero hoy se escucha gritando igual. ¿Qué es lo que se activa ahí? Mira, se activa una memoria que tenemos celular, también se activa toda la lógica del patrón que vivimos cuando niños. Y realmente es que nuestra familia impacta mucho más de lo que queremos aceptar. Y de verdad lo digo con mucho respeto porque esto no se trata de culpar a nuestros papás, sino de entender de dónde venimos para poder ir a otro lugar. Porque en nuestra familia no solo aprendemos cómo es el amor, sino realmente aprendemos cómo vincularnos. Entonces, si por ejemplo, en la infancia
bueno, la infancia que es un momento tan importante. Aprendemos si para que me quieran tengo que adaptarme, si es seguro expresar lo que siento, si el conflicto se evita o se enfrenta, qué pasa cuando necesito algo y si eso es seguro o no pedirlo. Entonces todos aprendemos observando a nuestros padres o a las personas que nos criaron viviendo en ese sistema familiar. Y esas creencias, Iván, se instalan tan profundo que después para nosotros son naturales. Entonces decimos, no, así son las relaciones, no, el amor duele, entonces yo me tengo que sacrificar por el otro, si muestro lo que yo necesito me vuelvo vulnerable y eso no se queda en la infancia, se vuelve automático en la adultez. Y hay algo, Iván, que trabajo mucho con mis pacientes, que se llaman las lealtades inconscientes, que es todo aquello que estamos repitiendo de nuestra historia, pero también, por ejemplo, de nuestra familia, patrones, que sin saberlo somos fieles, porque de alguna manera es una forma de pertenecer a un clan, es biológico, ¿no? Es lo más natural, yo quiero pertenecer a mi familia y no traicionar. Entonces, por eso repetimos, ¿no? Finalmente es una memoria celular y es algo que estamos de alguna manera condicionados a experimentar por nuestra historia de vida y por las decisiones que tomamos en ese momento. Esto en la vida real, Paola, ¿cómo lo ves? De tu parte ya, que por lo menos en la cotidiano, como personas, nosotros vamos por la vida y de pronto no lo detallamos, no nos damos cuenta, pero ya desde tu manera de verlo en la vida real, ¿qué ejemplos concretos en tu consulta ves sobre estos bucles emocionales en las personas que acuden a ti o lo que ves allí normalmente? Uf, lo veo todo el tiempo y yo creo que nuestra audiencia se va a sentir identificada. Mira, por ejemplo, las mujeres que juramos que nunca vamos a tener una relación como la de nuestros padres, ¿sí? Y terminamos eligiendo exactamente el mismo tipo de pareja, los mismos patrones o inclusive nosotras terminamos reproduciendo el patrón de la mamá, patrones como no sentirse suficiente, patrón de abandono, de control o la persona, y esto quiero aclararlo porque es que no solo lo vemos en relaciones de pareja, ¿no? También, por ejemplo, en el trabajo, las personas que no pueden decir que no, que dan siempre más de lo que tienen, que se sienten responsables de todo, pero cuando profundizamos un poco en este tipo de personas, por ejemplo, encontramos que lo que hay debajo es miedo. Miedo a que si no da más que todos lo van a dejar ir. Y esto se aprendió como un patrón en la infancia, como un mecanismo de supervivencia. O, por ejemplo, y lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Es que mi mamá es muy difícil, es que mi papá es muy difícil, mi hermana es muy difícil. Y realmente cuando exploramos, resulta que hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos que nuestros padres hicieron con nosotros. Y eso es un patrón que no nos damos cuenta. El patrón no discrimina, Iván, ¿sí? Aparece en la familia, aparece en la pareja, aparece en el trabajo, porque el problema realmente es desde dónde me relaciono yo. Y ahí está el patrón. No es lo que decimos que queremos, sino realmente es lo que hacemos cuando nos toca decidir. Paola, ¿qué tiene que ver la familia de origen con las relaciones que tenemos de adultos? ¿Realmente impacta tanto lo que vivimos de niños o hay personas que se pueden reponer a esto? Todos nos podemos reponer a todo lo que vivimos, podemos transformar finalmente nuestros patrones y nuestras decisiones. Como te lo decía ahora, la familia es ese espacio en donde aprendemos mucho más que el amor, aprendemos a relacionarnos y por eso impacta tanto. Y es un tema que no solo se refiere a los patrones que nosotros vivimos en la infancia, sino realmente a lealtades, a patrones que vienen de mucho más atrás, de mis abuelos, de mi bisabuelo, porque realmente esto termina siendo una cadena en donde aprendemos a adaptarnos y aprendemos a sobrevivir de la misma manera en que lo hicieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, porque así lo consideramos que era correcto, ¿no? Y desde allí se instalan de manera muy profundas creencias. Por ejemplo, y bueno, y no solo tiene que ver la familia, ¿no? También tiene que ver el contexto sociocultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos y desde allí empezamos a desarrollar conductas y patrones que de manera muy inconsciente
terminan haciendo que nos parezcamos a nuestras familias y termina siendo una lealtad inconsciente a nuestra familia porque, como te decía anteriormente, pues siempre vamos a querer pertenecer a ese clan, ¿no? A ese nicho, a esa manada. Entonces es absolutamente natural. Y desde ahí, desde la infancia, tomamos esas decisiones, ¿no? Esas decisiones que se vuelven patrones y que se repiten y se repiten. Y por eso es muy importante y van a hacerlas conscientes. Y no solo ello, ¿no? No solo hacerlas conscientes, sino también poder tomar decisiones que me dirijan hacia la persona que realmente quiero ser. Nos dejas dando vueltas a algo, de verdad, Paola, y es eso de lo que veníamos hablando. Entonces, si pensamos que elegimos a la pareja ideal por química, pero según un enfoque más profundo de lo que nos estás hablando, ¿es química o es reconocimiento de un patrón antiguo? Muy qué buena pregunta, Iván. Yo creo que es que la química se puede dar por ese reconocimiento de un patrón oculto. Yo creo que venimos a esta vida a experimentar, a aprender, y nuestros mayores maestros de ese aprendizaje y de ese cumplimiento de propósito de vida son nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas y nuestros jefes y colegas. Yo considero eso. Ahora, con respecto a la pareja, sí, la pareja siempre me va a activar un patrón que yo tengo oculto y a partir de ese patrón pues yo voy a relacionarme. Ahora, entre yo más haya trabajado en mi desarrollo personal, en mi proceso de introspección y en poder reconocer esos patrones, pues ya viéndolos puedo tomar decisiones distintas y relacionarme con una pareja, relacionarme con un trabajo desde un punto de vista muy diferente y muy consciente para evitar repetir esos patrones. Entonces, tengo que tener un nivel de conciencia muy alto para que realmente no se me repitan esos patrones, porque la tendencia va a ser que yo vaya por allí en la vida y vaya encontrando personas que me activen a mí esos patrones. Entonces, sí debo ser muy consciente de mis conductas, de mis elecciones y de mis decisiones. Hay un dicho que dice, ¿cómo es? Es mejor mal conocido que bueno por conocer. Así ¿Por es. qué el cerebro se siente más cómodo en el dolor conocido que en la felicidad desconocida, Paola? Mira, Iván, nuestro cerebro es maravilloso y una de las cosas que hace nuestro cerebro es, tiene que tomar muchas decisiones diarias, ¿verdad? Entonces, él necesita economizar energía porque gasta demasiada energía. Y al cerebro le gusta mucho la certeza, la certidumbre. Entonces nos volvemos adictos a qué? A esas emociones de control, a esas emociones de esto es lo que yo conozco, fuera de esto me pueden hacer daño, porque finalmente, como te decía anteriormente, nosotros tenemos mecanismos de supervivencia. Entonces hemos aprendido que, por ejemplo, si nos callamos, no nos hacen daño. Si nos callamos, no nos hacen daño y eso termina volviéndose muy cómodo y una creencia muy fuerte para nuestro cerebro. Entonces, cuando yo quiero cambiar, está involucrado no solo nuestro cerebro, sino nuestro sistema nervioso y le va a dar mucho miedo. ¿Por qué? Porque no conoce. Y cuando no conoce algo, pues teme. Y si yo tengo un patrón de tantos años repitiendo la misma conducta y he obtenido un beneficio, pues por supuesto que nos va a dar miedo al cerebro, no le va a gustar en principio. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy de la mano con el sistema nervioso, por ejemplo, meditar, generar, respirar, ejercicios de respiración que permitan hacerle sentir al cuerpo que las decisiones diferentes que estamos tomando eh, van a ser buenas porque todo está bien y todo está tranquilo. Es un trabajo no solo emocional, sino también es un trabajo químico, biológico, porque nuestro cuerpo, tanto el cerebro como el sistema nervioso, va a reaccionar ante la novedad. Y por eso es que no nos gusta y por eso es que el dicho que tú traes a colación, pues tiene mucho sentido y realmente a nuestro cerebro no le gusta la novedad. Entonces es un trabajo importante para las personas porque voy a ir un poco en contra de lo que la memoria, todo mi cuerpo quiere o se siente segura, así yo no la esté paseando bien, así me esté doliendo. Ahora, la terapia regresiva reconstructiva. Háblanos de eso. ¿Cómo nos ayuda esta herramienta a viajar al origen del fallo en nuestro sistema? Bueno, desde este enfoque, pues es muy interesante porque nosotros podemos ir al origen, a donde se instauró que ese patrón.
esa creencia. Ahora, ¿qué es lo más importante de ir al pasado? Y en esto yo sí quiero ser muy clara. Acá no vamos a ir hacia atrás como chisme, ¿no? Como para averiguar qué fue lo que pasó, ni para culpar a otros, ni para juzgar a otros, o para juzgarme a mí mismo, sino para entender cuál fue la decisión que en ese momento yo tomé y se instauró como un mecanismo de protección y que se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo durante mi vida y que ya hoy, desde el adulto, cuando miro mi historia, digo, yo no quiero volver a repetir. Entonces, vamos al origen, entendemos cuál fue la decisión, pero la reprogramamos en el inconsciente, es decir, instauramos una creencia nueva, un patrón que no te limite, ¿sí? Porque finalmente el patrón anterior te protegió en un tiempo, pero te está limitando hoy en tus relaciones actuales. Entonces vamos hacia atrás y reprogramamos esa decisión para que en el momento en que volvamos al tiempo presente, pues tu inconsciente tenga una información nueva y puedas desarrollar un patrón diferente. Desde las constelaciones familiares, ¿podemos estar viviendo la historia de un ancestro que ni siquiera conocimos, Paola? Así es, así es. Mira, hay una cosa que yo comparo con el tema tal vez médico y, por ejemplo, entonces nos dicen, tenemos colesterol, triglicéridos, entonces no, esto es familiar porque toda mi familia así lo tuvo. Cuando se entran a hacer como investigaciones o los estudios genéticos, nos damos cuenta que no, que realmente no es un tema biológico como tal, sino que de pronto aprendimos conductas, ¿cierto? Alimenticias, patrones de alimentación que hoy hacen que toda la familia coma de la misma manera y pues se nos desarrolla el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? Entonces pasa exactamente lo mismo con nuestros ancestros. Nosotros venimos con unas lealtades, ¿sí? Y con unos patrones que se han desarrollado por nuestros ancestros, desde hace muchísimos, muchísimos años, los venimos repitiendo como un patrón porque los hemos aprendido socioculturalmente, familiarmente, y porque muchas veces no nos hemos cuestionado ni siquiera por qué hacemos las cosas que hacemos. Muchas veces no conocemos nuestra historia y bien dice el dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces son patrones, ¿no? Que vienen de generación en generación y de generación en generación. Y yo lo que he visto, Iván, es que estas generaciones actuales pues son mucho más despiertas emocionalmente, espiritualmente, y ya todo este tema de las constelaciones pues empieza a tener una gran acogida porque nos permite, mediante una técnica, poder encontrar qué vive ese ancestro, cuál ancestro, si hablamos de constelaciones familiares, si es de mi linaje materno, de mi linaje paterno, y desde allí poder desatar, cortar, desvincular todo ese programa, porque esto funciona como un programa, que hoy yo viéndolo, pues decido hacerlo distinto. Acá, pues no es algo tan mágico y yo quiero centrarme en eso porque realmente implica que yo tome una decisión y que actúe diferente. No solo me sirve ver que mi bisabuelo pues era infiel y entonces las mujeres así lo aguantaron y lo mismo mi abuela y lo mismo mi madre, sino que realmente yo hoy quiero tomar una decisión diferente y actúo en consecuencia distinta, por ejemplo, poniendo límites. Entonces es muy importante entender que todas estas herramientas que me ayudan a ver el pasado pues me ayudan a entenderlo, pero que yo hoy tengo la responsabilidad y sobre todo tengo el poder de hacerlo diferente. Esa lealtad invisible, eh, donde identificamos lo que nos sucede, lo que nos pasa, si es con nuestra madre, con nuestro padre, al momento de amar, de pareja, esa lealtad invisible, o aquellos que dicen, sea mujer u hombre, y que digan, todos mis ex son iguales. Ahora, esto se puede cambiar, Paola. ¿Hay un punto en el que ya es demasiado tarde para romper estos patrones o cómo cambiamos? Bueno, nunca, nunca es demasiado tarde, nunca. Yo te digo que mi paciente más adulto tiene 91 años, ¿sí? Entonces nunca es demasiado tarde y de verdad lo digo, Iván, no como un discurso motivacional, sino lo digo porque lo veo en terapia. Ujú. Pero sí voy a ser honesta en algo. Mira, el cambio no ocurre solo por querer cambiar y tampoco ocurre solo por entender. Ocurre cuando una persona toma una decisión real. Y yo creo que esa es la parte que más cuesta, porque decidir, Iván, implica siempre perder algo, ¿sí? Siempre ha sido
por ejemplo, la que más da en sus relaciones, y si yo hoy decido dejar de hacerlo, pues voy a sentir culpa, ¿sí? O si siempre me he callado para no generar conflicto y quiero hablar, pues voy a sentir miedo. Entonces, el cambio tiene un costo y mucha gente, Iván, prefiere el dolor conocido al miedo de lo desconocido, como lo hablábamos ahorita. Entonces, lo que sí te puedo decir es que he visto personas muy mayores y también personas menores cambiando patrones que llevan toda la vida. Entonces, pues tengo que entender qué es aquello que voy a perder, ser muy consciente de esa pérdida, también entender qué es lo que gano sosteniéndome en las decisiones y tomar la decisión real. Pero no, nunca es demasiado tarde. Alguien que te está escuchando en este momento, de todos nuestros queridos oyentes, o varios que están allí y se están reconociendo, identificándose con todo lo que nos has dicho en el programa, ¿cuál es el primer paso concreto? Ya, el paso que deben empezar a dar ya, hoy mismo, incluso antes de ir a terapia. Mira, para toda la audiencia, Iván, lo primero es que tenemos que dejar de buscar culpables. Porque mientras la pregunta sea, ¿por qué el otro es así? ¿Por qué mi mamá hace esto? ¿Por qué mi jefe hace esto otro? No hay nada que puedas hacer, ¿sí? El poder está cuando dejas de mirar solo al otro y empiezas a mirarte a ti en esa relación, en ese vínculo. Y lo segundo que diría es, hagámonos dos preguntas que yo siento que son muy poderosas. La primera muy simple, Iván, pero muy incómoda. ¿Qué estoy hoy tolerando que en el fondo sé que no quiero? ¿Sí? Y yo creo que eso nos permite explorar mucho de nosotros. Y la segunda es, ¿qué decisión estoy evitando tomar aquí? ¿Sí? En eso que no quiero. Entonces, cuando nos damos cuenta, todo se trata en realidad de decisiones y de culpar en gran medida al otro y al mundo. Y si bien pues somos corresponsables en nuestras relaciones y obviamente las personas nos impactan, pues yo tengo el poder de decidir cómo vincularme. Quisiera que nos cuentes, Paola, de esas sesiones individuales y tus mentorías grupales. ¿A quién están dirigidas exactamente? ¿Cómo es esto? Ay, muchas gracias y quiero invitarlos a aprovechar a que me sigan en @soy Pao Rodríguez. Yo acompaño a adultos a convertir sus momentos de cambio en decisiones reales que transformen su vida. Entonces, pueden buscarme desde allí, agendar una cita. Tengo sesiones 1 a 1, trabajamos durante 80 minutos de manera virtual. Todas las técnicas que hemos hablado hoy, la terapia regresiva reconstructiva, las constelaciones familiares y otras técnicas las podemos hacer de manera virtual y desde allí podemos trabajar el 1 a 1. Y las mentorías grupales, este año en julio, vamos a hacer una mentoría grupal, un programa hermoso que se llama Lazos de Vida, en donde aprendemos un método específico durante 2 meses, reuniéndonos cada semana para realmente poder aprender a poner límites sin culpa y a transformar nuestras relaciones sin sentirnos mal por elegirnos a nosotros mismos. Entonces, pues me pueden encontrar en @soy Pau Rodríguez y allí en el link por el mensaje directo o directamente a mi WhatsApp podemos agendar una cita y pueden encontrar allí contenido de valor. Si pudieras dejarle un mensaje, una frase de tu corazón para el corazón de todos los queridos oyentes, a quien siente que nunca podrá cambiar su historia, ¿cuál sería? Que nunca es demasiado tarde, necesitamos a veces a otros para poder transformarnos, así que no teman pedir ayuda. Creo que los procesos terapéuticos nos acompañan sin juicio y desde allí creo que tenemos toda la libertad y todo el poder de tomar decisiones diferentes. ¿Y alguna actividad, charla o evento próximo tienes programado? Es un año en el que no llegamos todavía a la mitad del año. ¿Hay algunas actividades que tienes por allí para toda la gente? Sí, estoy trabajando en la construcción de un taller que espero sacar próximamente en este segundo trimestre del año, que va a estar asociado con cuáles son los roles desde donde aprendemos a vivir. Hay 3 roles fundamentales desde donde nos relacionamos, Iván, que son el salvador, el acusador y la víctima. Y nos relacionamos desde allí de una manera muy fuerte y es una de las herramientas que más uso en terapia, en los talleres, incluso también en talleres empresariales. Entonces voy a estar dictando un taller para todos ustedes, para la audiencia, para que me sigan en Instagram y se enteren. Y el próximo 18 de abril, ya en 12 días,
el cupo ya está lleno, pero también para que sepan, porque es una actividad que hago constantemente, vamos a estar haciendo constelaciones junto con una ceremonia de cacao en Bogotá, presencial para las personas que estén en Bogotá. Entonces también es una de las actividades que les estaré contando cómo la vamos a desarrollar en el mes de abril. Bueno, y para todos esos oyentes que no pudieron escribir, contactar, agarrar, apuntar, bueno, recordemos contactos y redes sociales para todo esto, Paola. Me pueden encontrar en Instagram en @soypaorodríguez. Muy bien. Yo quiero agradecerte profundamente. Paola Rodríguez nos ha acompañado hoy y nos ha dado luz sobre estos temas tan necesarios y también enfocarnos en ese punto de transformación de nuestras vidas. Paola, un abrazo, gracias. A ti, Iván, y a todo el equipo y la audiencia de Despertar Holístico Radio Colombiana. Nos seguimos en redes y espero que sigan generando estos espacios para que las personas puedan acercarse a unas perspectivas distintas y puedan transformar y sanar sus vidas. Gracias, Paola. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico. Los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Paola Rodríguez. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo, aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico. Un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.